El criterio propio es un pecado ante Dios. Permítame decir que es un pecado ante Dios. Esto significa fracasar viviendo por su voluntad. Esto no es confiar en sus palabras. Dios dijo que esto es el pecado de vivir como los fariseos que rechazaron el mandamiento de Dios y pusieron más importancia en su lectura tradicional. Y Jesucristo considera a los fariseos como unos hipócritas. ¿En qué Dios crees? ¿Realmente me respetas? Ostentas mi nombre, pero de veras me honras. La gente solo ve la apariencia exterior y no hace caso de las palabras de Dios. Eso es un pecado ante Él. El pecado más serio es no hacer caso de sus palabras. ¿Se dan cuenta de eso? Esto es el pecado de todos los pecados. Nuestras debilidades son solo defectos, meras transgresiones. Los errores y las culpas que cometemos por nuestra imperfección no son pecados fundamentales, sino son defectos. Dios distingue entre pecado y defecto. Entonces los que no hacen caso de sus palabras son pecadores, aunque ellos no tengan defectos. Ellos son grandes pecadores ante Dios. Por eso Jesucristo reprendió a los fariseos. En el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, están los mandamientos que nos indican que tenemos que hacer o no. Estas son las palabras de Dios, sus mandamientos. No podemos seguirlos al 100% o no somos capaces de cumplir todos. Pero ante todo debemos reconocerlos como sus mandamientos. Él nos los dio desde el principio y debemos aceptarlos como tal. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Después Él dijo, sea la luz, fue la luz. Él creó todo. Y Él estableció la ley. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo era Dios. Juan 1.1, Juan 1.14. ¿Cómo se manifiesta Dios ante vosotros? Él se nos manifiesta a través de sus mandamientos. Dios es el Verbo y Él se muestra mediante sus mandamientos. Dios es el Espíritu y como denominamos la Biblia, la llamamos la palabra de Dios. Se dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a la tradición de los hombres. Hay 613 artículos de su ley. Haz esto, pero no hagas eso. Respeta a tus padres, etc. En el Levítico se dice que las mujeres deben hacer así y los hombres deben hacer así y que tienen que hacer cuanto un animal doméstico caiga en su zanja. Hay 603 artículos su ley. Pero como esto no son las palabras de un ser humano, debemos pensarlas de manera repetida. Debemos obedecer a Dios y aunque no somos capaces de cumplir toda su ley, debemos reconocerlas al menos. ¿Hay alguna palabra de Dios que no es justa? Los fariseos dejaron a un lado los mandamientos de Dios. Ellos pusieron la tradición de los hombres por encima de sus mandamientos. Las palabras de sus mayores tuvieron más importancia que las palabras de Dios. La situación era así cuando Jesucristo nació. Jesucristo se enfadó cuando la gente no hizo caso de la palabra de Dios. Dios nos ha dado 603 artículos de la ley para enseñarnos que Él es la verdad. Él es nuestro Dios, cuáles son nuestros pecados ante Él y para mostrarnos su santidad. Entonces, ¿por qué todos nosotros somos pecadores ante Él? Debemos confiar en Jesucristo, que fue enviado a nosotros por Dios debido a su amor para con nosotros y debemos vivir confiados. Los que dejan a un lado sus palabras y los que no confían son pecadores también. Pero es un pecado más grave dejar a un lado sus palabras. Ellos son los que van a entrar en el infierno. No confiar en Él es un pecado ante Él.